Hola, bienvenidas y bienvenidos a la asignatura de Ética. Como podrán ver en la pantalla, mi nombre es Roberto Lara Domínguez y el medio de contacto que estaremos utilizando pues es mi correo electrónico, que también lo dejo ahí, que tendrán a la mano en las diapositivas que estarán cargadas en la plataforma. Asimismo, dentro de la plataforma ustedes encontrarán el avance programático con las actividades que tendrán que desarrollar y pues que serán los elementos principales de su evaluación para la asignatura. Sin más preámbulo, lo que vamos a hacer es iniciar con los contenidos temáticos de esta semana, de esta primera sesión, y pues como pareciera lógico, lo que tendremos que abordar primero, pues es el concepto de ética, ¿no? ¿Qué es la ética? De entrada, pues tendríamos que pensar en de dónde viene la palabra ética. Y pues esta palabra proviene del latín ethicus y esta a su vez del griego antiguo éticos. Aquí es muy importante hacer referencia a que en la conceptualización actual, ¿no? Como rama de la filosofía incluso, pues en realidad nos sujetamos a su latinismo et, que significa costumbre. Y esto es muy interesante porque de manera muy similar, la palabra moral, que deriva de latín mos, también significa costumbre. Y entonces esto nos deja dos ideas centrales a las que tenemos o deberíamos tener presentes a lo largo de esta sesión. Primero, que ethos o ética, pues significan costumbre, y eso es algo que debemos tener en cuenta y que vamos a desarrollar más adelante. Y luego la estrecha relación que ética guarda con la palabra moral, porque también es una parte importante de su significación. Y entonces, bueno, ahora sí, una vez que sabemos de dónde viene y sabemos a qué se sujeta, o a qué palabras, a qué significaciones se sujeta, pues entonces podríamos preguntarnos qué es la ética. Y entonces, de entrada, pues a la ética también se le denomina filosofía moral. Y esto ya nos va dando una idea acerca de que la ética, pues está, lo que decíamos hace un rato, está estrechamente relacionada a la moral y por otro lado pertenece a la filosofía. Bueno, de tanto es así que en realidad la ética es considerada una rama de la filosofía. ¿Qué es lo que estudia la ética en concreto? Pues la conducta humana. Y la conducta humana, para poder realizar un estudio ético, se sostiene a dos criterios, la bondad y la maldad. Y esto es muy interesante porque en la actualidad hay autores que han ya debatido esto, que lo han cuestionado, porque pues existen, o bueno, lo que se ha establecido es que existen un conjunto de factores mucho más amplio que simplemente estos dos criterios de bondad y maldad. Aunque habría que decir que hasta el momento se siguen utilizando estos dos, porque parece ser, o bueno, no es que parezca ser, realmente se consideran como los dos genéricos, ¿no? Hacia eh, una conducta que pueda ser bondadosa y una conducta que se pueda realizar con toda la intención de provocar un mal, un daño, ¿no? Entonces, a partir de esto es que la ética desarrolla todos sus estudios o la gran mayoría de sus estudios. Sin embargo, como les decía, bueno, esto se ha cuestionado y hoy también se plantea que además de estas ideas, de estos criterios de lo bueno y lo malo, porque pues el mundo no es en blanco y negro, también existen en correlación otros conceptos como la felicidad, el deber, la virtud y el sentido de la vida. Y esto es muy interesante porque al final de cuentas lo que nos están planteando es que los seres humanos nos comportamos o realizamos nuestras conductas no solamente porque seamos buenos o malos de manera innata, sino que existen una serie de factores, por ejemplo, que es para mí ser feliz, y a partir de esa búsqueda de la felicidad es que yo me voy a comportar. O cuál es el sentido que yo le otorgo a la vida, y a partir de esa búsqueda de sentido en la vida es que yo me voy a comportar. ¿Cuáles son los deberes que tengo establecidos? Tengo, y a partir de eso también me comporto. Lo mismo si se sucede con la virtud, que es como esta búsqueda del perfeccionamiento del ser humano, por lo menos desde las ideas aristotélicas, sobre el que vamos a hablar en un momento. Pero digamos que lo que tendríamos que recuperar de este apartado, pues es el hecho de que la ética lo que está haciendo constantemente es cuestionar la conducta del ser humano. Y esta conducta pues pasa a través de un juicio, ¿no?
Y este juicio se tiene que sostener entre si esta conducta, o intentar responder, mejor dicho, identificar si esta conducta es buena o es mala, ¿no? Y entonces aquí es en donde entra la moral en todo este asunto. Y entonces, les decía hace un rato, la moral tiene una estrecha relación con la ética, son inseparables. Y esto se debe a que la moral lo que hace es establecer un conjunto de normas de carácter colectivo, de carácter grupal, que nos establecen qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido en el nivel social. De ahí que, por ejemplo, cuando uno rompe con una de estas reglas grupales o colectivas, pues lo que viene es una sanción moral. Sin embargo, hay que decir que la moral está sujeta siempre a un tiempo y a un espacio determinados, perdón. Entonces, por un lado, puede ser que nosotros tengamos reglas de carácter moral que no son iguales en un lugar y en otro. Y por otro lado, también deberíamos comprender que si una sociedad cambia, la moral también se va a transformar. Entonces, no son reglas inamovibles, ni son reglas que no se transforman nunca, que son estáticas. Al contrario, son dinámicas y se están transformando constantemente. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar en el puerto de Veracruz, que lo tenemos a 1 hora y media de la ciudad de Jalapa, es decir, muy cerca realmente. Y si uno se va al Boulevard, una de las avenidas principales del puerto de Veracruz, y se toma una cerveza en el Boulevard, realmente no pasa nada. Quizá un llamado de atención en caso de que se esté generando ahí algún tipo de, de escándalo, no sé, algo que sea inadecuado, pero en realidad te puedes tomar tu cerveza, ¿no? Y no pasa nada. Sin embargo, si uno sale a alguna de las avenidas principales de la ciudad de Jalapa y se toma una cerveza mientras camina, seguramente, muy seguramente, se va a parar una patrulla y si no te detiene, pues te va a pedir que por favor te deshagas de la cerveza, porque en la ciudad de Jalapa eso no está ni bien visto ni permitido. Y entonces aquí creo que esto puede ejemplificar cómo es que la moral puede cambiar de un lugar a otro y al mismo tiempo me parece que es interesante observar cómo estas reglas morales, que en su origen no son formales, y cuando me refiero a formales me refiero a que no están escritas en un código, no son obligatorias tampoco, pueden llegar a permear en las reglas formales. Y entonces las influyen a tal grado que las reglas morales se convierten a su vez en reglas formales. Y entonces, bueno, ya no solamente rigen la conducta del grupo de manera informal, sino que empiezan a regir la conducta del grupo desde la formalidad. Y entonces, bueno, a partir de esto, estas reglas se convierten en la base para comprender lo que es bondadoso, porque si la sociedad acepta que te tomes una cerveza y está bien visto en la calle, pues entonces eso no puede ser considerado como algo de maldad. Y ahí es en donde entra la ética. La ética, por su parte, lo que hace es cuestionar estas conductas de manera concreta, considerando la bondad, pero considerando la bondad que ha sido aceptada por la generalización, por la generalidad, mejor dicho. Y entonces, eh, con base en eso, con base en estos principios, en estos postulados, es que se enjuicia la conducta, tanto en lo moral como en lo formal. Y de eso, de esa parte concreta, de ese juicio concreto, se encarga la ética. Ahora bien, la ética, pues no solamente se entiende así en un genérico ética, sino que en realidad se ramifica en 3 tipos de estudios que se realizan desde el genérico ética. Y entonces la primera es la metaética. Y esta idea de lo meta aplicado a la ética, lo que nos está estableciendo es estudiar éticamente a la ética. Y esto es muy interesante porque entonces podemos darnos cuenta que la ética también se cuestiona a sí misma, como estudio, como rama de la filosofía e incluso desde dónde está realizando las interpretaciones de los hechos. Entonces, lo que la metaética hace es cuestionar la naturaleza y el origen de los mismos conceptos que dan estructura a los estudios éticos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el deber, ¿no? El deber de
ayudar a la gente, ¿no? Un deber que está ahí de forma categórica. Tendríamos que cuestionarnos si el deber, ese concepto, sigue siendo aplicable al contexto. Por ejemplo, me viene a la mente estos casos de los famosos youtubers, ¿no? Que seguramente ustedes han visto algún video de estas personas, estos hombres y mujeres, que de repente salen a la calle y ayudan a gente que no conocen, y dan dinero, le dan comida, ropa, etcétera, pero lo graban y lo utilizan posteriormente para un beneficio propio que tiene que ver con el contenido que están emitiendo y que están monetizando y del cual ellos también están generando un ingreso. Entonces, por ejemplo, aquí es en donde la ética se pregunta si el deber sigue siendo ese concepto que nosotros tenemos vinculado, ¿no? Que tenemos construido. Si esta acción, por ejemplo, cumple con lo que es el deber, ¿no? Cumplir con el deber, o si no, ¿no? Ahí tenemos dos acciones que pudieran ser ambas igual de reprochables, o tal vez no, o tal vez el concepto de deber se ha modificado, ¿no? Y entonces no tendría nada de malo cumplir con tu deber, aunque lo estés exponiendo. Este tipo de cuestionamientos son los que hasta la ética no estoy afirmando nada, simplemente estoy ejemplificando qué es lo que la metaética se podría cuestionar sobre un concepto que es naturalmente o es propio del constructo ética, ¿no? Y a partir de los estudios que realizan. Y entonces, bueno, otro caso, o mejor dicho, otra rama es la ética normativa. Y a diferencia de la metaética que cuestiona la misma ética, la ética normativa lo que hace es cuestionar las normas, los principios, las reglas. Es cuestionar estas reglas que guían o que rigen nuestra conducta y preguntarse si estas reglas son propiamente éticas, si siguen estando vigentes para regular a la conducta en los contextos actuales, en las dinámicas sociales que están vigentes. Y bueno, pues entonces a partir de esto lo que se genera es o nuevas normas o reinterpretaciones de la norma que está vigente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el caso del aborto, que hace 20 años no se podía ni siquiera hablar de él, ni soñar, es más, se sancionaba con prisión privativa de libertad. Y hoy, pues las luchas por la despenalización, las luchas por comprender este fenómeno desde los derechos humanos y específicamente los derechos de las mujeres, ha hecho que se transforme la misma norma y tiene que ver con la reinterpretación ética de las construcciones normales. Y finalmente, bueno, pues tenemos a la ética aplicada, que aquí es muy interesante porque la ética aplicada lo que hace es cuestionar el hecho. Ya no cuestiona los conceptos, ya no cuestiona la ética como una construcción general, ya no cuestiona las normas como resultado de los estudios éticos, sino que cuestiona los hechos concretos, las acciones, las conductas, lo que se está presentando en la vida real y que bien podría ser parte de una conducta individual o de una conducta social. Por ejemplo, cuando nosotros nos presentamos a un caso en donde en algún lugar una persona roba o comete el delito de robo, y que los ciudadanos y las ciudadanas, la sociedad del lugar, lo que hacen es linchar a esta persona o golpearla, pues estamos ante una conducta que bien merece un buen estudio ético en el sentido de el robo, sin lugar a dudas, es reprochable y no podríamos de alguna forma cargarlo hacia la bondad. Pero el golpearlo y el linchamiento también son reprochables. Y aunque existen estas comprensiones de qué mueve a la ciudadanía a realizar actos como este, finalmente tendríamos que estudiar esa conducta y pensar si se carga hacia la bondad o si se carga hacia la maldad. Y es ahí en donde entran los casos interesantes de estudio de la ética desde los hechos. Y esto es lo que hace, o de esto se encarga la ética aplicada. Ahora bien, comprender a la ética no podemos hacerlo así como tan a la ligera. La ética es una de las áreas disciplinares, una de las ramas de la filosofía que ha evolucionado de manera lenta y paulatina y que ha estado inserta en las disertaciones y en las defensas de una gran cantidad de autores desde que se empieza a desarrollar la filosofía misma.
Entonces creo que vale la pena que hagamos, aunque sea un breve recorrido por su historia, muy breve recorrido por su historia, pero que tal vez nos permita identificar mejor cómo es que ha ido evolucionando y cómo es que sus mismas construcciones han ido evolucionando. Cuando me refiero a sus construcciones, por supuesto, me refiero a sus construcciones teórico-conceptuales. Y entonces, bien, uno de los primeros antecedentes lo vamos a encontrar en la Grecia clásica. Tal vez es Platón el primero o uno de los principales representantes de la ética, porque recordarán que Platón refiere mucho a la conducta principalmente de los actores públicos. Recordar, Platón tiene todo un trabajo acerca de la república, acerca de cuál es el papel del ser humano, ¿no? Del ciudadano griego en el sostenimiento de la república y, por supuesto, acerca del comportamiento de los representantes y cómo deberían conducirse hacia la ciudadanía, con qué valores, ¿no? Y entonces, bueno, esto nos da una idea acerca de lo ético dentro del trabajo platónico. Aunque en realidad es a Aristóteles a quien se le reconoce el primer tratado de ética. Es un libro muy bueno que ustedes pueden descargar en línea de manera gratuita. Ya está disponible en la red y que es la ética nicomaquea. Y entonces, bueno, la ética nicomaquea va desarrollando cada uno de los conceptos que hemos mencionado hasta este punto, ¿no? Lo ético, la virtud, la felicidad. De hecho, la felicidad es uno de los conceptos más populares de Aristóteles, ¿no? La felicidad aristotélica, que así es como se le llama, y va explicando qué es lo que el ser humano tendría que cumplir. Claro, el lenguaje, el contexto y demás, pues están sujetos al contexto de la Grecia clásica, aunque siguen vigentes y muchas de estas cuestiones que Aristóteles plantea en el documento podrían ser aplicables a la actualidad. Tal vez lo más relevante de la ética nicomaquea es que es el primer documento que establece o que se refiere a la felicidad como un componente de la conducta virtuosa. Y obviamente al ser virtuosa se refiere también a un comportamiento de carácter ético. Y entonces, bueno, como comprenderán, complejiza la situación de forma muy interesante, ¿no? Para la Edad Media, como ustedes recordarán, a la Edad Media la denominamos el periodo del oscurantismo. Y es porque en esta época en realidad el conocimiento estaba sujeto a las construcciones y a las reflexiones, ideologías, creencias que resultaban del cristianismo. Entonces, bueno, que prácticamente todo el conocimiento estaba capitalizado por la iglesia, ¿no? Y entonces, a partir de esto, pues podremos comenzar a comprender que la ética y la felicidad, pues estaban unidas al pensamiento cristiano y al pensamiento religioso. Claro que la bondad estaba sujeta a cumplir con el designio de Dios y con los mandamientos que generaban desde. Entonces, bueno, pues el hablar de lo ético tenía que ver o se relacionaba con interpretar las escrituras, ¿no? Las escrituras religiosas, y era ahí en donde encontrábamos respuestas acerca de qué tipo de conductas eran las que nosotros teníamos que seguir y cuáles teníamos que evitar, aunque tenían la desventaja de que pues solamente aquellos que las interpretaran, y recordemos que en un inicio las escrituras, la Biblia, solamente estaba escrita en griego, y evidentemente la lengua que se hablaba era el latín, entonces muy poca gente podía comprender lo que decían los textos. Por lo tanto, solamente esa gente podía interpretar y solamente esa gente podía establecer qué era lo ético y al mismo tiempo generar normas de conducta. Entonces, bueno, esto complicaba mucho la situación. Incluso recuerden que por ahí se generó la famosa Guerra de Reforma, que es una de las guerras europeas más famosas, más relevantes. Y bueno, pues evidentemente rompió con esta manera de hacer las cosas, de hacer la ética, pero pues la idea es que en este periodo la ética estaba vinculada fuertemente a los principios y a las ideologías cristianas. Aquí tenemos como uno de los principales referentes a San Agustín, que es el primero que se refiere a la caridad y que por supuesto este concepto de caridad cae, ¿no? En esto claro, hoy pensado de otra forma, pero cae en esta idea de cumplir con el designio de Dios y convertirse en una persona bondadosa hacia el prójimo, vamos. O sea, es como
La comprensión de lo ético estaba en comportarse en un plan caritativo hacia los otros, y ahí la relevancia de esa. Posteriormente, para la Edad Moderna, bueno, pues todo esto es cuestionado, por supuesto. Acuérdense que este es el periodo del positivismo, del racionalismo, de la ciencia, es donde florece la ciencia, y pues tiene que ver con modelos de pensamiento que sostenían y defendían a la razón por encima de la religión o de la creencia. Y bueno, pues obviamente aquí la idea era generar un conjunto de máximas universales que estuvieran o que derivaran solamente de aquello que se considerara comprobable. Bueno, pues aquí tenemos algunos de los principales, está Kant, Spinoza, Descartes, Hume, ¿no? Como principales exponentes, cada uno de ellos tiene su propio desarrollo teórico, incluso entre ellos difieren. Aquí hay una producción impresionante de conocimiento que hoy también ha sido cuestionado por lo cerrado, ¿no? de esos enfoques, pero digamos que es el quiebre, ¿no? El parteaguas entre estas ideologías basadas en la creencia y, bueno, ahora las ideologías basadas, o mejor dicho, los conocimientos basados en la ciencia. Por supuesto, la ética no iba a quedar fuera de estas nuevas lógicas, y comprenderán que la construcción de normas y la construcción de reglas, el proceso, ¿no? Se transforma radicalmente. Eh, Hoy, de hecho, creo que vivimos una mezcla, ¿no? Entre estas ideologías, pues, de corte teológico, ¿no? Todavía como estas sujeciones a la idea de vivir con base en lo que Dios mandata, constructos como la caridad que siguen estando vigentes, pero también tenemos estas ideas de la razón como formas de construcción de nuestro pensamiento, de nuestro conocimiento y, bueno, en consecuencia, de nuestra misma conducta, ¿no? Entonces, aunque este parteaguas se da justo aquí en la Edad Moderna, muy probablemente nosotros estemos viviendo una mixtura de estos pensamientos en la actualidad. Aunque habría que decir que los siglos XX y los siglos XXI y el siglo XXI, perdón, se caracterizan más por otras cosas. Se caracterizan más por conceptos como alteridad, que tienen que ver con reconocer al otro. Y al mismo tiempo que reconocemos al otro y reconocemos su existencia, también nos damos cuenta de cómo lo alejamos por ser distinto. Entonces, recuerden que principalmente el siglo XXI tiene que ver con las emancipaciones, el posmodernismo, el existencialismo, que lo venimos arrastrando desde el siglo XX, y que se cuestiona, o sea, establece una serie de dilemas que tienen que ver con nuestros contextos actuales, en donde principalmente son relevantes, pues, la tecnología, la manipulación genética, el concepto de violencia, y que si bien no son nuevos, sí son visibilizados durante estos periodos. Aquí tenemos como principales exponentes, claro que hay muchísimos, o sea, aquí hay muchísimos. Yo simplemente traje tres ejemplos, no es que sean los más importantes, probablemente sí los más renombrados, pero la producción en estos periodos pues se ha acelerado de forma impresionante, y esto nos ha dado una diversidad de maneras de abordar la ética cada vez más interesante, ¿no? Pero bueno, aquí está Sartre, está Levinas y está Derrida, que son autores que además vale la pena leer. Seguramente tienen libros muy económicos que pueden encontrar en cualquier librería, seguramente ya muchos están también en línea, principalmente los de Sartre con su existencialismo. Creo que vale la pena abordarlos, aunque si bien no son tampoco guías de la conducta, ¿no? Inamovibles, cierto es que dan un enfoque muy interesante como para reflexionar. Ahora bien, pues como ustedes irán comprendiendo, los tipos de ética son diversos, ¿no? O sea, es decir, a cualquier disciplina, a cualquier rama, a cualquier actividad, se puede aplicar el concepto de ética. ¿Por qué? Porque recordemos que la ética no es más que el estudio de la conducta. Entonces, a cualquier situación o cualquier fenómeno o hecho en donde exista o haya una relación con la conducta humana, ahí cabe la ética, ¿no?
Aquí, bueno, lo que hago es como recuperar algunos ejemplos que me parecen que son además bastante importantes para el contexto actual y que establecen un cierto grado de autonomía, y digo esto de forma muy relativa, porque la ética sigue siendo pues la rama, ¿no? La rama genérica, pero se distinguen por los problemas que abordan. ¿Va? Y entonces, bueno, aquí podemos hablar acerca de la ética profesional, que además va a ser tema de este curso de forma específica, que pues obviamente, como el mismo nombre nos lo indica, es cuando los principios, los estudios éticos son aplicados al ejercicio de o las profesiones, de la o las profesiones, ¿no? Las distintas profesiones que existen. Claro, nosotros vamos a intentar enfocarlo mucho a la profesión, al ejercicio del derecho, ¿no? Pero son aplicables a cualquier profesión. Por otro lado está la ética religiosa y esta es parte de esta tradición que venimos arrastrando de la Edad Media, porque hay que recordar que cada religión tiene sus propios constructos morales y en consecuencia desarrolla una serie de estudios éticos muy específicos basados en esas tradiciones morales religiosas. Entonces, bueno, por eso le doy un espacio aparte. Tenemos a la bioética, que es más o menos de relativa nuevo nacimiento, ¿no? Digamos que esta es una área de las áreas de la ética en desarrollo, y aquí obviamente lo que hace es reflexionar acerca de los conflictos que van apareciendo en el desarrollo de la ciencia. Y pues aquí entra, por ejemplo, la clonación, el aborto, los cambios de asignación de sexo, o sea, todo este tipo de cuestiones que van apareciendo, se van haciendo posibles gracias a la ciencia y a la generación de nuevos conocimientos, caen en el terreno de la bioética. Acuérdense que bio significa vida y ética, ¿no? Que ya hemos venido hablando acerca de es la ética. Vamos a simplificarlo y vamos a decir que es la costumbre, pero bueno, significa que tenemos que la ética aquí lo que hace son estudios acerca de la ciencia cuando interviene sobre la vida. ¿Qué es lo éticamente? ¿Qué es aquello que éticamente la ciencia tiene permitido cuando entra a los terrenos de afectar o de modificar o de influir sobre la vida misma? ¿No? Por ejemplo, aquí está incluso de forma muy redundante la eutanasia, ¿no? Está también la ética social, y la ética social tiene que ver con las interacciones e interrelaciones de las personas en conjunto. Entonces, bueno, aquí hablamos de acciones o conductas de carácter social, o sea, de carácter grupal y las consecuencias que generan. Aquí está muy bien, por ejemplo, está este caso del linchamiento, ¿no? Como un grupo de personas realiza un acto de violencia sobre otra persona pese a la acción que lo detona, ¿no? Pero, vamos, es un ejemplo de cómo se puede presentar la ética. Y finalmente, bueno, está la ambiental, que tiene que ver con cómo el reflexionar acerca de cómo los seres humanos nos desarrollamos e interactuamos con nuestro entorno natural, es decir, con los espacios en los que vivimos, a los que pertenecemos. Ahora bien, ya les decía yo que existen un conjunto de conceptos que se relacionan eh, pues con la ética y que tienen que ver justo con estos constructos que van explicando cómo es que el ser humano define o rige de qué manera comportarse. Y vamos a comprender que existen un montón, pero creo que los más importantes son estos cuatro. De entrada tenemos al libre albedrío. No es más que la capacidad que tenemos los seres humanos para tomar decisiones y que estas decisiones sean o se encuentren bajo nuestro control. Es decir, que no exista nada, ningún factor que influya en la toma de decisiones, que lo coercione de alguna forma, ¿no? Entonces, evidentemente, la base del estudio ético de lo bueno y lo malo requiere de que nosotros seamos los que decidamos actuar de tal o cual forma. Si alguien me obliga, sería cuestionable, o sea, si algo me obliga o alguien me obliga a actuar de alguna manera, sería cuestionable el poder emitir un juicio ético, porque esto se relaciona con el concepto de la responsabilidad. Si yo no tengo total control sobre mi acción,
Tampoco tengo total conciencia sobre la magnitud de las acciones, pues, consecuencias. Entonces, yo no podría ser responsable de un acto que no cometí libremente. Vean cómo tenemos aquí ya conceptos que nos permiten empezar a reflexionar acerca de por dónde se elaboró un estudio de carácter ético. Por otro lado se encuentra la virtud. Y la virtud es un rasgo, es una cualidad que tenemos o que deberíamos buscar tener los seres humanos, que nos valida como personas moralmente buenas, ¿no? Obviamente la virtud está sujeta a un conjunto de valores que son moralmente aceptados. Entonces, bueno, de alguna forma, una persona que es virtuosa es una persona que se comporta en los más altos estándares de la moral. Cumple, vamos, con aquello que es considerado bueno en el sentido amplio. Y por otro lado está la obligación, que es cuando la moral de alguna forma rige a la razón. Es decir, es cuando yo sé lo que tengo que hacer y no me queda más que hacerlo. Evidentemente, las obligaciones están regidas por alguien de mayor rango, de mayor autoridad que yo. No puedo apelarlas, ¿no? O sea, no puedo contradecirlas porque entonces seguramente habrá una sanción hacia mí, ya sea de manera formal o de manera moral. Pero el punto es que yo no puedo escapar de su cumplimiento. Y vean cómo esta mezcolanza, ¿no? Esta mezcla de conceptos, pues ya nos llevan a complejizar a la ética y a sus reflexiones o a su juicio acerca de una conducta, porque todas estas alteran o afectan de alguna manera la conducta humana. Y aquí entra este aspecto que es interesantísimo, que es el ser y el deber ser. El ser y el deber ser también se conoce como la ley de Hume, porque pues Hume es el que reflexiona a profundidad acerca de esto. Después de él, mucha gente entró a estos debates. Algunos han establecido que esto no puede ser debido a la forma en la que operacionaliza la razón. Otros siguen defendiendo su validez. Sin embargo, bueno, creo que es importante porque lo que nosotros podemos visualizar aquí son dos cosas. La realidad puede ser entendida, veníamos platicando, ¿no? Desde lo bueno y lo malo, pero esto operativamente, ¿en qué se convierte? ¿Cómo yo puedo definir lo bueno y lo malo? Bueno, decíamos, ahí están las normas. Pero entonces las normas, ¿hacia dónde tendrían que ir? Porque la norma no solamente puede pensar en lo que es, tiene que pensar en lo que debería ser. Recuerden, estamos hablando de conductas. Entonces, yo no puedo enfocarme, la norma no puede enfocarse en la conducta que se está realizando y desde ahí sancionar, sino que la norma tendría que llevarme hacia donde quiere, hacia la conducta deseada de manera individual o social. Y entonces la ley de Hume lo que dice es que existen oraciones normativas y oraciones descriptivas. Y entonces las oraciones descriptivas son aquellas que refieren a lo que es, ser. Por ejemplo, el gobierno es corrupto y ahí tenemos lo que es. Mientras que la oración normativa debería llevarme a lo que debería ser, el deber ser. El gobierno debe dejar de ser corrupto. Y entonces ahí se establece el deber que la persona debe cumplir. Y entonces lo que hace esta teoría o esta ley del ser y del deber ser, si ustedes se dan cuenta, pues es separar al hecho del deber, o sea, lo que está sucediendo con lo que debería suceder. Y entonces, bueno, a partir de esto, generar razonamientos que nos lleven a emitir juicios acerca de una conducta. Sin embargo, reitero, esta teoría ha sido sumamente criticada. Muy probablemente podríamos decir que incluso ya ha sido debatida a tal grado que ya no sea aplicable, aunque siguen siendo elementos muy importantes para considerar como conceptualmente, para considerar dentro de los estudios éticos. Porque, fíjense, por ejemplo, en este caso, cuando esta construcción a partir de esta ley nos establece la esencia de la sexualidad es la procreación. Por lo tanto, la anticoncepción no debe ser permitida. El ser, la esencia de la sexualidad es procrear, ese es el ser. Mientras que el deber ser, a partir de este razonamiento, de esta oración descriptiva, tendría que ser que si la sexualidad es procreación, entonces el deber ser es que se prohíba la anticoncepción.
Sin embargo, este tipo de razonamientos se quedan cortos porque esta oración, esta argumentación, no conceptualiza adecuadamente a la sexualidad porque no está pensada en un sentido amplio. Y esto evita que se eliminen todos aquellos factores, aspectos, complejidades y dimensiones de la sexualidad en sí misma. Entonces, bueno, ahí el gran debate con Hume y la ley de el ser y el deber ser. Creo que más allá de pensar en esto como una forma de construir normas, creo que tendríamos que pensar en el ser como concepto y en el deber ser como concepto. Esos sí no son útiles para generar juicios éticos. Y bien, pues entonces con esto estaríamos cerrando la primera sesión de nuestra materia y no me queda más que desear que esto sea de utilidad, que sea de provecho, invitarlos a que si tienen alguna duda o comentario, se comuniquen conmigo por medio del correo electrónico y pues esperar verlos, que me vean en la próxima sesión. Hasta pronto.